La felicidad es uno de los deseos más universales de la humanidad. Todos buscamos ser felices, pero ¿qué significa realmente ser feliz? En la actualidad, muchas personas asocian la felicidad con el éxito material, la validación externa o la satisfacción de deseos inmediatos. Sin embargo, los estoicos, filósofos de la antigua Grecia y Roma, tenían una visión completamente diferente de la felicidad, una que está más relacionada con el control interno, la virtud y la paz mental, que con los placeres efímeros de la vida. Para los estoicos, la verdadera felicidad no depende de lo que sucede fuera de nosotros, sino de cómo elegimos responder a lo que nos ocurre. Epicteto, uno de los filósofos más destacados de esta corriente, afirmaba que no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que cuenta. Esta frase encapsula perfectamente la visión estoica sobre la felicidad. La felicidad no está en las circunstancias externas, sino en nuestra capacidad de mantener la calma y la serenidad en medio de las dificultades. A diferencia de la visión común de que la felicidad es un estado constante de placer o satisfacción, los estoicos sostenían que la verdadera felicidad es un estado interno de paz, conseguido a través de la virtud y el autocontrol. Para ellos, la paz interior solo se logra cuando somos capaces de vivir conforme a la razón y la virtud, no a las pasiones y deseos impulsivos que nos controlan. Séneca, otro gran pensador estoico, también enfatiza que la felicidad no está en el placer o en la acumulación de riquezas, sino en la libertad interior. Él nos recuerda que la verdadera felicidad es el resultado de una vida vivida de acuerdo con la naturaleza y la razón. Según Séneca, la felicidad no depende de la cantidad de bienes materiales que poseemos o de la fama que alcanzamos, sino de cómo vivimos y actuamos en el día a día, con sabiduría, justicia y templanza. La idea clave de la felicidad estoica es que solo podemos alcanzar la paz interior cuando aprendemos a controlar lo que podemos controlar. Los estoicos entendían que el sufrimiento surge cuando nos aferramos a lo que no podemos cambiar, las acciones de otras personas, el destino, los problemas externos, en lugar de preocuparnos por lo que no podemos controlar. Los estoicos nos invitan a centrar nuestra energía en lo que sí está bajo nuestro control: nuestra mente, nuestras acciones y nuestras reacciones. Por ejemplo, si alguien nos ofende, no podemos controlar su comportamiento, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Si elegimos no tomar la ofensa de manera personal, podemos mantener nuestra paz interior. De esta manera, la paz mental es una elección. No depende de factores externos, sino de cómo elegimos pensar, actuar y reaccionar. Marco Aurelio, uno de los más grandes emperadores romanos y un estoico de renombre, en sus meditaciones reflexiona sobre la importancia de mantener la calma y la serenidad en todas las circunstancias. Para él, la verdadera felicidad viene de la capacidad de vivir conforme a la naturaleza y de actuar con virtud en cada momento. Marco Aurelio nos recuerda que debemos centrarnos en lo que está dentro de nuestro control y aceptar con serenidad lo que está fuera de él. Esta actitud nos lleva a una paz interior duradera, sin importar los altibajos de la vida. Los estoicos también nos enseñan que la virtud es la clave de la felicidad. No es suficiente con evitar los placeres temporales o las distracciones, sino que debemos esforzarnos por vivir de acuerdo con virtudes fundamentales como la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza. La felicidad, en este sentido, no es algo que se busca directamente, sino un subproducto de una vida vivida de acuerdo con estos principios. La virtud es la única fuente real de felicidad, porque todo lo demás, el dinero, el estatus, las relaciones, es inestable y transitorio. Las circunstancias externas pueden cambiar, pero si nos aferramos a la virtud, que es una cualidad interna, nuestra felicidad no se verá alterada por las fluctuaciones del mundo exterior. De esta manera, la verdadera felicidad, según los estoicos, no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. Como hemos visto en el primer bloque, los estoicos nos enseñan que la verdadera felicidad
no proviene de los placeres efímeros o de la acumulación de bienes materiales, sino de vivir una vida virtuosa. La virtud, para los estoicos, es la clave para alcanzar la paz interior y la felicidad duradera. Pero, ¿qué significa ser virtuoso según los estoicos? Y más importante aún, ¿cómo podemos aplicar estas virtudes en nuestra vida diaria? La virtud, según los estoicos, no es simplemente una cualidad ética o moral que se tiene, sino una práctica constante y deliberada que se cultiva en nuestra vida diaria. Los estoicos creían que vivir de acuerdo con la razón y las virtudes fundamentales era lo único que nos permitiría alcanzar una paz interna que no dependiera de las circunstancias externas. De hecho, ellos definían la virtud como vivir en armonía con la naturaleza y la razón, lo que implica actuar con sabiduría, justicia, templanza y coraje en todo momento. Epicteto, uno de los más grandes filósofos estoicos, nos enseña que la verdadera libertad y felicidad solo se alcanzan cuando vivimos de acuerdo con nuestra naturaleza racional. Para él, el ser humano tiene un propósito: usar su razón para tomar decisiones sabias, en lugar de dejarse llevar por pasiones y deseos incontrolables. Según Epicteto, vivir de acuerdo con la razón nos permite alcanzar la virtud, y la virtud es la única fuente real de felicidad. La primera virtud que los estoicos promueven es la sabiduría, que es la capacidad de tomar decisiones correctas y justas. La sabiduría es el principio rector que nos permite discernir entre lo que es realmente importante y lo que no lo es. Es saber cuándo actuar, cuándo hablar y cuándo callar. La sabiduría nos ayuda a comprender la naturaleza de las cosas y a no dejarnos arrastrar por las emociones o las apariencias externas. En la vida diaria, esto implica tomar decisiones con calma y reflexión, en lugar de reaccionar impulsivamente ante los eventos. La segunda virtud fundamental es la justicia, que se refiere a actuar de manera ética y respetuosa con los demás. Para los estoicos, la justicia no solo implica cumplir con las normas sociales, sino también actuar con equidad y compasión. Es tratar a los demás con dignidad, independientemente de sus acciones o circunstancias. Practicar la justicia no significa ceder a las presiones externas, sino hacer lo que es correcto según nuestros propios principios, sin esperar nada a cambio. Esta virtud nos ayuda a mantener nuestra paz interior, ya que nos permite actuar de manera coherente con lo que sabemos que es justo y correcto. La tercera virtud es la templanza, que es la capacidad de moderar nuestros deseos y no dejarnos dominar por las pasiones. Vivir con templanza significa no dejar que las indulgencias temporales, como la comida, el dinero o el placer, nos controlen. Los estoicos creían que la felicidad no depende de la gratificación inmediata, sino de la capacidad de mantener el control sobre nuestros impulsos y de actuar con moderación. La templanza nos permite vivir una vida equilibrada, en la que las emociones y los deseos no nos desbordan, sino que los gestionamos con sabiduría. Por último, los estoicos nos enseñan que la virtud del coraje es fundamental para mantener nuestra paz interior, especialmente cuando enfrentamos dificultades o adversidades. El coraje no se refiere solo a la valentía física, sino a la fortaleza interna para mantenernos fieles a nuestros principios, incluso en tiempos de crisis. Ser valiente significa enfrentar las dificultades con una mente tranquila y resuelta, sin dejarse arrastrar por el miedo o la desesperación. El coraje nos permite actuar con firmeza y determinación, sin ceder ante los obstáculos o el sufrimiento temporal. Estas cuatro virtudes, sabiduría, justicia, templanza y coraje, forman el núcleo de la vida estoica. Los estoicos nos enseñan que, al cultivar estas virtudes, podemos encontrar una felicidad que no dependa de lo que está fuera de nuestro control, sino de nuestra capacidad para vivir conforme a la razón y el propósito. Es importante entender que la virtud no es algo que se alcanza de inmediato, ni algo que se pueda obtener sin esfuerzo. La práctica de la virtud requiere disciplina y constancia. Los estoicos nos animan a reflexionar sobre nuestras acciones todos los días, a examinar nuestras emociones y a corregir nuestros errores. De acuerdo con Marco Aurelio,
La clave para vivir una vida virtuosa es la autocomprensión y la mejora continua. Cada día es una oportunidad para acercarnos más a nuestra mejor versión. Séneca también nos recuerda que la verdadera paz interior solo se alcanza cuando vivimos con virtud. En su carta sobre la ira, Séneca dice que no se puede ser feliz si uno vive en desarmonía con su naturaleza. Para él, la verdadera felicidad es el resultado de un esfuerzo constante por vivir con virtud. Y esa vida virtuosa nos da paz, independencia emocional y libertad interior. La paz que buscamos no está en las circunstancias externas, sino en nuestra capacidad de vivir con coherencia y autenticidad. Uno de los principios más poderosos en la filosofía estoica es la aceptación. Para los estoicos, la felicidad no está en evitar las dificultades de la vida, sino en aceptarlas con serenidad. La aceptación no significa resignación pasiva o indiferencia ante el sufrimiento, sino más bien una actitud activa de aceptación de lo que no podemos cambiar, lo que nos permite actuar con sabiduría y prudencia frente a lo que sí podemos controlar. Epicteto, uno de los filósofos más influyentes del estoicismo, enseñaba que la mayoría de las personas viven estresadas y frustradas porque no aceptan las cosas tal como son. En su manual de vida, Epicteto nos recuerda que debemos hacer una clara distinción entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Lo que no podemos controlar, como las acciones de los demás o los eventos externos, no debe ser motivo de preocupación. Al contrario, debemos centrarnos en lo que sí podemos cambiar: nuestra mente, nuestras decisiones y nuestras respuestas. El estrés y la ansiedad suelen surgir cuando intentamos controlar lo incontrolable. Queremos que todo en la vida salga como lo planeamos. Pero la realidad es que el universo es impredecible y muchas veces los eventos no se desarrollan como esperamos. Cuando luchamos contra esta imprevisibilidad, nos sumergimos en la frustración y el sufrimiento. Los estoicos nos enseñan que debemos aceptar que lo único seguro en la vida es la incertidumbre. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexionaba sobre la importancia de la aceptación frente a lo que no podemos cambiar. Él entendía que la vida está llena de desafíos y obstáculos, pero que la paz interior solo se logra cuando aceptamos estas dificultades sin resistencia. En sus escritos nos recuerda que no podemos cambiar el curso de los eventos, pero siempre podemos elegir cómo reaccionamos ante ellos. Esta aceptación no es pasividad, es una forma activa de vivir con sabiduría, de alinearnos con la naturaleza y la razón, y de tomar decisiones coherentes con nuestros valores. La aceptación entonces se convierte en un acto de liberación. Liberarnos del deseo de controlar todo lo que nos rodea nos permite vivir con mayor calma y claridad. En lugar de gastar nuestra energía luchando contra lo que no podemos cambiar, podemos concentrarnos en lo que sí está bajo nuestro control: nuestra actitud, nuestras reacciones y nuestras decisiones. La aceptación nos permite encontrar la paz en medio de las tormentas de la vida, porque nos libera de la frustración que viene al tratar de luchar contra lo inevitable. Séneca también habla sobre la importancia de aceptar la muerte, el sufrimiento y las dificultades como parte natural de la vida. En su obra sobre la brevedad de la vida, Séneca nos recuerda que no debemos ver el sufrimiento como algo que debe evitarse a toda costa, sino como una oportunidad para ejercitar nuestra virtud. El dolor y las dificultades nos permiten practicar la fortaleza, la paciencia y la resiliencia. En lugar de quejarnos de lo que no podemos evitar, debemos aceptar y aprender de esas experiencias. La aceptación también implica aceptar nuestra propia vulnerabilidad. Los estoicos no nos enseñan a ser insensibles o a ignorar nuestras emociones, sino a manejar nuestras emociones de manera saludable. La aceptación de nuestra vulnerabilidad es una forma de entender que como seres humanos estamos sujetos a altibajos emocionales y no debemos avergonzarnos de sentir tristeza, miedo o ansiedad. Sin embargo, lo que sí podemos controlar es cómo gestionamos esos sentimientos. La aceptación nos permite enfrentar nuestras emociones sin dejarnos dominar por ellas. Una práctica estoica fundamental
para desarrollar la aceptación es la meditación diaria. Al reflexionar sobre lo que ha ocurrido durante el día y aceptar lo que no ha salido como esperábamos, podemos entrenar nuestra mente para mantener la serenidad ante la adversidad. La meditación también nos ayuda a enfocarnos en lo que está bajo nuestro control y a soltar lo que no lo está. Los estoicos nos animan a hacer de la reflexión diaria una práctica constante para mantenernos enfocados y alineados con nuestros valores. Por ejemplo, al final del día, puedes tomar unos minutos para reflexionar sobre los eventos que ocurrieron y preguntarte, ¿qué pude haber controlado en esta situación? ¿Qué está fuera de mi control y debo aceptar? Esta práctica nos ayuda a desarrollar una mentalidad más tranquila y resiliente, que nos permitirá enfrentar cualquier desafío con mayor claridad y calma. Otro principio fundamental de la filosofía estoica, que contribuye significativamente a la felicidad y la paz interior, es vivir en el presente. Los estoicos nos enseñan que nuestra felicidad no depende de lo que sucedió en el pasado ni de lo que podría suceder en el futuro. La verdadera paz interior se encuentra en el momento presente, en aceptar y vivir con plenitud el aquí y ahora. Este concepto se resume de manera clara en una famosa frase de Epicteto: no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debería haber sido. Lo que es, el pasado ya no está bajo nuestro control. Las decisiones que tomamos, los errores que cometimos y las pérdidas que sufrimos son parte de nuestra historia, pero no debemos quedarnos atrapados en ellos. De igual manera, el futuro es incierto. Preocuparnos por lo que podría suceder solo nos genera ansiedad y estrés. Los estoicos nos enseñan que nuestra energía debe centrarse en lo único que realmente podemos influir, el presente. El único momento que verdaderamente tenemos es el ahora, y debemos aprovecharlo al máximo. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexiona profundamente sobre la importancia de vivir en el presente. Él constantemente se recuerda a sí mismo que la vida de cada hombre es una serie de momentos presentes. La noción de que solo el presente es real es una enseñanza central en el estoicismo. Según Marco Aurelio, el estar demasiado preocupado por el futuro o el aferrarse al pasado nos impide disfrutar plenamente del momento presente y de la vida tal como es. Vivimos en una época en la que la mente está constantemente dividida entre lo que hicimos ayer y lo que podría pasar mañana. Las redes sociales, el trabajo, las noticias y las expectativas sociales nos bombardean constantemente, lo que puede generar una sensación de sobrecarga y estrés. Sin embargo, los estoicos nos invitan a desconectarnos mentalmente de estos estímulos y a centrarnos en lo que estamos haciendo en el presente. Esto no solo nos ayuda a reducir el estrés, sino que también nos permite vivir de manera más plena y consciente. La práctica de la atención plena o mindfulness, que tiene paralelismos con las enseñanzas estoicas, puede ser una excelente herramienta para aplicar este principio. Vivir en el presente significa estar completamente presente en lo que estamos haciendo, en cada momento, ya sea trabajando, conversando con alguien o simplemente disfrutando de un paseo. Los estoicos nos invitan a hacer cada tarea con concentración total, sin distracciones ni pensamientos dispersos. Séneca también aborda este tema en su obra sobre la brevedad de la vida. Él nos recuerda que la vida es breve y que pasamos demasiado tiempo preocupándonos por el pasado o anticipando el futuro, cuando lo único que realmente tenemos es el presente. Si estamos constantemente pensando en lo que perdimos o lo que podría salir mal en el futuro, nos robamos a nosotros mismos la oportunidad de vivir plenamente en el momento presente. Uno de los ejercicios más prácticos que los estoicos sugieren para vivir en el presente es la reflexión diaria. Al final del día, podemos tomar un tiempo para hacer una breve evaluación de lo que hemos hecho y aprendido en ese día. Pregúntate a ti mismo: ¿he vivido plenamente hoy? ¿He estado consciente de lo que estaba haciendo? ¿He disfrutado realmente de las pequeñas cosas? Este ejercicio nos ayuda a no dejarnos arrastrar por la ansiedad del futuro o la tristeza del pasado, y nos invita a ser más conscientes de lo que está sucediendo en el momento presente. Los estoicos también enfatizan
que debemos estar en paz con el flujo natural de la vida. Al aceptar que nada es permanente, que tanto los momentos felices como los tristes son transitorios, podemos aprender a no aferrarnos al pasado ni a anticipar con miedo el futuro. En lugar de tratar de controlar lo incontrolable, debemos abrazar la vida tal como es, con sus altibajos, sin dejar que nos quite nuestra paz interior. Esta actitud nos permite vivir con una mente más tranquila, sin la constante presión de tener que arreglar el futuro o cambiar lo que ya ha sucedido. Para los estoicos, el presente es un regalo. Vivir con atención al presente nos permite disfrutar más de lo que tenemos, aprender de lo que nos sucede y aprovechar cada oportunidad que la vida nos ofrece. Cuando dejamos de preocuparnos por lo que no podemos controlar, nos liberamos de una carga emocional innecesaria y comenzamos a vivir de manera más auténtica y significativa. Un principio central de la filosofía estoica es la serenidad ante la adversidad. Los estoicos entendían que la vida está llena de desafíos, sufrimiento y dificultades. Sin embargo, en lugar de ver estas dificultades como algo que debemos evitar, los estoicos nos enseñan a aceptarlas con calma y serenidad, y a verlas como oportunidades para practicar la virtud. Para ellos el estrés y el sufrimiento son inevitables, pero nuestra respuesta ante ellos es completamente nuestro control. Epicteto nos recuerda que no podemos elegir lo que nos sucede, pero sí podemos elegir cómo reaccionamos. Esta idea es fundamental para comprender cómo los estoicos abordan la adversidad. No se trata de evitar los problemas, sino de aprender a enfrentarlos de una manera que nos permita mantener nuestra paz interior. El sufrimiento no es algo que debemos temer o evitar, sino algo que debemos aceptar con valentía y sabiduría. Los estoicos creían que el sufrimiento y las dificultades son una parte natural de la vida humana, y que son, de hecho, una oportunidad para crecer y fortalecer nuestro carácter. Marco Aurelio, el emperador romano y filósofo estoico, dedicó gran parte de sus meditaciones a reflexionar sobre cómo mantenerse sereno y sabio en tiempos de crisis. Él escribía que, cuando nos enfrentamos a adversidades, debemos recordar que estamos viviendo de acuerdo con el orden natural del universo y que no debemos resistirnos a lo que no podemos cambiar. Séneca, por su parte, nos habla sobre cómo debemos enfrentar las tragedias y el sufrimiento de la vida con una actitud de fortaleza interna. En su obra sobre la constancia del sabio, Séneca sostiene que una persona sabia no se ve sacudida por las dificultades externas, sino que mantiene su calma y su integridad, independientemente de las circunstancias. La serenidad ante la adversidad, según los estoicos, no es una señal de indiferencia, sino de fortaleza emocional. Se trata de aprender a no identificarse con los problemas externos y a mantener el equilibrio interno, incluso en medio de las pruebas. Un aspecto crucial de este principio estoico es que los problemas externos no son los que nos afectan profundamente, sino nuestra percepción de ellos. La adversidad no es el problema. El problema está en cómo elegimos interpretarla. Si vemos un desafío como una amenaza, nuestro estrés y ansiedad aumentarán. Pero si lo vemos como una oportunidad para practicar la virtud, podemos enfrentar cualquier dificultad con una mente tranquila y equilibrada. Epicteto explica esto de manera simple. Lo que nos molesta no es lo que sucede, sino cómo lo vemos. Los estoicos también nos enseñan que nuestra respuesta a la adversidad es una decisión consciente. Cada vez que enfrentamos una dificultad, tenemos la opción de reaccionar de manera impulsiva o de responder con calma, reflexión y sabiduría. Al elegir una respuesta serena y racional, nos liberamos de las cadenas del estrés y la ansiedad, y encontramos una paz interna que no depende de las circunstancias externas. Una forma de practicar la serenidad en la adversidad es hacer una pausa antes de reaccionar. En lugar de dejar que nuestras emociones nos controlen, los estoicos nos invitan a tomar un momento para reflexionar sobre lo que está sucediendo y cómo podemos responder de la mejor manera. Esta pausa nos permite tomar una decisión más racional
y alineada con nuestros principios, en lugar de ser arrastrados por el impulso emocional del momento. Los estoicos también nos animan a cultivar la gratitud incluso en tiempos difíciles. A pesar de las dificultades, siempre hay algo por lo que podemos estar agradecidos. La gratitud cambia nuestra perspectiva y nos permite ver lo que tenemos en lugar de enfocarnos solo en lo que nos falta. Practicar la gratitud, incluso en los momentos más oscuros, nos ayuda a mantener nuestra serenidad y a encontrar paz en medio de la adversidad. Marco Aurelio expresaba esta idea cuando decía: la adversidad es como una fuerza de prueba que revela lo que está oculto en el interior. Según Marco Aurelio, las dificultades de la vida no solo nos muestran lo que necesitamos aprender, sino que también nos ofrecen una oportunidad para mostrar nuestra verdadera fuerza interior. Al enfrentar los desafíos con dignidad y serenidad, cultivamos una paz interna que no se ve afectada por las fluctuaciones externas.